Bienvenidos a un nuevo capítulo en nuestro canal de audiolibros de psicología. Es un placer estar aquí una vez más para compartir. Si están listos para explorar juntos este fascinante mundo, les animo a que se suscriban para no perderse ninguna entrega. Dejen su like si disfrutan del contenido y compartan para que más personas puedan beneficiarse de este material. Comencemos. Manual para el tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos psicológicos. Volumen 1. Trastornos por ansiedad, sexuales, afectivos y psicóticos. Tratamiento cognitivo-conductual de los trastornos psicóticos y orgánicos. Parte 22. Intervención conductual en los comportamientos problema asociados a la demencia. Introducción. El porcentaje de ancianos en la población está aumentando rápidamente. Aunque los terapeutas de conducta se han mostrado un poco lentos en su intento de abordar los problemas de salud mental de los mayores, se evidencia un creciente interés, que empezó en los años 70. Uno de los trastornos más perturbadores que sufren los ancianos es la demencia, especialmente la de tipo Alzheimer. Aunque la demencia es, por definición, un trastorno orgánico que no pueden abordar directamente los terapeutas de conducta, muchos de los comportamientos problema asociados a las demencias. Por ejemplo, incontinencia urinaria, deterioro de la memoria, vagabundeo/desorientación, conducta agresiva/agitada e incapacidad para realizar las actividades de la vida diaria, son sensibles a las intervenciones conductuales. En este capítulo definiremos la demencia, indicaremos los cambios fisiológicos asociados a la edad que deberían considerarse cuando se evalúen y desarrollen programas de tratamiento, describiremos los enfoques conductuales para los problemas frecuentemente asociados a las demencias y ofreceremos un estudio de caso para ilustrar la aplicación de los principios conductuales. El término demencia se emplea para describir un conjunto de síntomas cognitivos y conductuales que son característicos de una serie de trastornos cerebrales orgánicos, incluyendo la demencia tipo Alzheimer, DTA, la demencia vascular, el síndrome de Wernicke-Korsakoff y muchos más. La demencia está caracterizada por múltiples déficits cognitivos que incluyen el deterioro de la memoria y al menos una de las perturbaciones cognitivas siguientes: afasia, apraxia, agnosia o un deterioro en el funcionamiento dirigente. Los déficits cognitivos tienen que ser lo suficientemente graves para causar un deterioro en el funcionamiento social o laboral y tienen que representar un declive con respecto a un nivel de funcionamiento anterior más alto. Además de la identificación de las características conductuales o cognitivas, el diagnóstico de demencia requiere pruebas a partir del examen médico, por ejemplo, resonancia magnética, tomografía axial computadorizada, etc., de una base orgánica para las perturbaciones cognitivas y conductuales observadas. Hay una excepción en el caso de sospecha de una DTA. Se puede hacer un diagnóstico de DTA sin una evidencia sólida de organicidad tanto en cuanto se hayan descartado otros trastornos que causan la demencia por medio de la historia clínica, el examen físico o pruebas de laboratorio. Cada uno de los trastornos cerebrales orgánicos específicos que se incluyen bajo el rótulo de demencia tiene su etiología, curso y pronóstico propios característicos, algunos de los cuales son reversibles con el tratamiento. Por consiguiente, el diagnóstico diferencial del trastorno específico que causa los síntomas de la demencia es esencial para el tratamiento apropiado. Una comprensión amplia de la presentación y las características de la demencia ayudará al clínico a desarrollar objetivos y planes de tratamiento realistas y eficaces. Se remite al lector interesado al Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, cuarta edición. Consideraciones fisiológicas. Sistema sensorial. La mayoría de los individuos sufren al envejecer disminución de todos los sistemas sensoriales, aunque el grado de deterioro varía según las personas. Los cambios en el sistema visual incluyen una disminución del tamaño de la pupila, miosis, respuestas pupilares más lentas a los cambios de la iluminación, pigmentación, opacidad, y espesamiento de las lentes y disminución de la capacidad y rapidez de la acomodación. Los cambios anteriores y otros más darán como resultado una disminución de la agudeza visual, normalmente presbicia, un aumento de la susceptibilidad a mirar fijamente, un incremento del tiempo requerido para la adaptación a la oscuridad, una reducción de la sensibilidad al color, una peor percepción de la profundidad y un aumento de la necesidad de iluminación. Además, distintas enfermedades y medicaciones pueden acelerar el desarrollo de estos cambios. Por ejemplo, se puede acelerar la tasa de opacidad por la diabetes mellitus, el hipoparatiroidismo, la distrofia miotónica, la enfermedad de Wilson y el consumo de clorpromacina o corticosteroides. El sentido del oído también se deteriora conforme se envejece, empezando alrededor de los 25 años.
La discriminación del tono disminuye progresivamente hasta aproximadamente los 55 años. Pérdidas más extremas ocurren en las frecuencias más altas después de esta edad. 1 de cada 3 individuos mayores de 60 años sufre de un deterioro importante del sentido del oído. Todo esto puede producir problemas en la percepción del habla en general y un deterioro significativo de la capacidad para entender el habla rápida o entrecortada, y barra diagonal o de la capacidad para oír nítidamente lo que se habla cuando está presente ruido de fondo. La sensibilidad olfativa disminuye con la edad, lo que puede afectar a las preferencias y placeres del gusto y aumentar el riesgo de sufrir un daño por parte del individuo a causa de la reducción de la capacidad para detectar señales olfativas de peligro, por ejemplo, humo, gas natural. Los cambios en las preferencias alimentarias y la disminución del placer de comer pueden tener consecuencias graves para el estado nutritivo de un sujeto. Además, puesto que frecuentemente se emplean los alimentos preferidos como reforzadores, la consideración de la sensibilidad olfativa es de especial importancia. La disminución de la sensibilidad a los olores puede reducir también los placeres experimentados anteriormente con respecto a las fragancias de las flores y los perfumes. Incluso los propios hábitos de acicalamiento pueden cambiar en función de ser menos sensible a los olores de los desodorantes, de los perfumes y de los olores corporales. La sensibilidad del sentido del gusto también disminuye con la edad. Parece darse una reducción de la sensibilidad a los sabores salados, dulces, ácidos y amargos conforme se envejece, variando también en función de los sabores de alimentos especiales. Esta variabilidad de la sensibilidad puede tener como resultado una disminución del placer del gusto. Chipman y Warwick observaron que los ancianos consumen más alimentos en los que se ha mejorado el sabor que alimentos sin sabor mejorado. La reducción en la sensibilidad del gusto, junto con la disminución de la sensibilidad olfativa, pueden llevar a déficit nutritivos. Se deberían considerar esos cambios cuando se seleccionan alimentos que potencialmente pueden servir como reforzadores y cuando nos enfrentamos a aparentes perturbaciones del apetito entre los ancianos. Las sensaciones somestésicas no escapan tampoco al proceso de envejecimiento, aunque los efectos son menos abruptos que los de otras modalidades sensoriales. Estas sensaciones incluyen información sobre el tacto, la presión, el dolor y la temperatura ambiental. La sensación del tacto en las áreas lisas, sin vello, de la piel se deteriora con el envejecimiento. Este también afecta a las sensaciones del movimiento y la orientación corporales, algo que debe tenerse en consideración cuando se aborden problemas y se formulen programas de tratamiento que impliquen el movimiento y la coordinación. La sensibilidad al calor y al frío también disminuye con la edad. Estos cambios pueden incluir el riesgo de daño debido a temperaturas muy altas o muy bajas. Finalmente, aunque se esperan escuchar más quejas de dolores en los ancianos, las evidencias con respecto a los cambios en los umbrales del dolor no son concluyentes. Es difícil separar los cambios en la sensibilidad total al dolor de los cambios en los umbrales para informar de dolor. Sistema músculo-esquelético. Cuando se considera el movimiento en los ancianos, no se tiene que tener solamente en cuenta la fuerza y coordinación muscular, sino también la fuerza y resistencia de los huesos y las condiciones de las uniones implicadas en el movimiento. Parece haber poca disminución de la fuerza muscular hasta los 40 o 50 años y la pérdida hasta los 60 o los 70 parece ser mínima, del 10 al 20%. A partir de los 70 años, se da una mayor reducción de la fuerza de los músculos, del 30 al 40%, dándose una mayor pérdida en las piernas que en los brazos y las manos. Los cartílagos y los ligamentos pueden calcificarse con el envejecimiento. La degeneración de los cartílagos de las juntas puede provocar dolor cuando los sujetos se mueven. Los huesos pierden masa con la edad, aumentando la probabilidad de fracturas. Sistema cardiovascular. Con el envejecimiento ocurren cambios en las cámaras del corazón, en las válvulas del mismo y en los vasos sanguíneos. La cantidad de sangre que se bombea por cada contracción del corazón se reduce y la tasa cardíaca disminuye con el tiempo. El corazón también pierde su capacidad para generar elevadas tasas cardíacas en respuesta al aumento de la actividad y a las exigencias del estrés. Las limitaciones causadas por un sistema cardiovascular que envejece tienen implicaciones para la capacidad del individuo en realizar actividades que anteriormente eran recompensantes y físicamente exigentes. Los dos efectos más importantes de la edad sobre el sistema cardiovascular son la reducción del poder aeróbico, el consumo máximo de oxígeno, y una disminución de la tasa cardíaca máxima. El sistema respiratorio.
El sistema pulmonar cambia con el envejecimiento, dándose una disminución de la capacidad de funcionamiento, ya que los músculos lisos de los bronquios, del diafragma y la pared del pecho y los músculos estriados de esta última se debilitan. La cantidad de oxígeno que se obtiene de la sangre durante el ejercicio aeróbico disminuye con la edad. El efecto del envejecimiento sobre el sistema respiratorio se compone de limitaciones en la capacidad de realizar trabajos musculares debido a cambios en los sistemas muscular y cardiovascular. El sistema excretor. Se producen cambios importantes en la vejiga y en los riñones con el aumento de la edad. La capacidad de la vejiga disminuye y las infecciones del tracto urinario aumentan en frecuencia. La vejiga de un sujeto joven se expande para retener la orina entre los momentos de evacuación y la vacía completamente. Ambas funciones se encuentran deterioradas con la edad. Por consiguiente, los ancianos pueden necesitar evacuar la vejiga más a menudo y es menos probable que la vacíen totalmente. La sensación de la necesidad de orinar, que ocurre cuando la vejiga está medio llena en los adultos más jóvenes, puede deteriorarse también en los ancianos. Es posible que estos no experimenten dicha sensación hasta que la vejiga esté casi llena o incluso que no tengan ninguna sensación. Como consecuencia de lo anterior, frecuentemente se acude a los clínicos para que desarrollen programas de control de la conducta para la incontinencia urinaria. Se deberían considerar los cambios fisiológicos que tienen lugar con la edad, así como el repertorio conductual que se desarrolla para enfrentarse a estos cambios, antes de desarrollar programas de intervención conductual para problemas asociados con la evacuación. Intervención conductual. Incontinencia urinaria. La incontinencia urinaria, IU, constituye un problema para más de 10 millones de estadounidenses, la mayoría de los cuales son ancianos. La IU afecta al 15 a 30% de los adultos no institucionalizados mayores de 60 años y al menos a 750.000 internos en clínicas. La prevalencia de la IU entre las mujeres es el doble que entre los hombres. La incontinencia puede tener consecuencias importantes, incluyendo un aumento de la probabilidad de desarrollar úlceras de decúbito e infecciones del tracto urinario, y puede contribuir a la depresión, a la ansiedad y al aislamiento social. Existen varios tipos de incontinencia, que pueden manifestarse de forma individual o en combinación. La incontinencia por impulso es la pérdida involuntaria de orina asociada a un fuerte deseo repentino de evacuar, urgencia. Dicha incontinencia puede ocurrir cuando se experimenta el impulso de orinar y no se puede llegar a tiempo al cuarto de baño. Los impulsos se producen a menudo después de beber una pequeña cantidad de líquido, de oír correr o de tocar el agua. La incontinencia por presión es la pérdida involuntaria de orina mientras se tose, se suena la nariz, se ríe u otra actividad física. Las actividades que producen un aumento de la presión abdominal incrementan la probabilidad de la incontinencia por presión. La incontinencia por desbordamiento se refiere a la pérdida involuntaria de orina asociada con el exceso de distensión de la vejiga, desbordamiento. La incontinencia funcional es la pérdida de orina que resulta de la incapacidad para, o de no querer, utilizar el cuarto de baño de forma adecuada. Estos últimos autores han clasificado a los factores que contribuyen a la incontinencia funcional como déficit de la movilidad, estatus mental, motivación y barreras ambientales. La incontinencia mixta es una combinación de dos o más clases de incontinencia. Por ejemplo, los ancianos delicados pueden tener componentes de incontinencia por impulso, por presión y funcional. Causas de la incontinencia. Algunas de las causas de la incontinencia urinaria incluyen, pero no se limitan a, la debilidad de los músculos que mantienen a la vejiga en su sitio, la debilidad de la vejiga, la de los músculos del esfínter de la uretra, músculos muy activos de la vejiga, bloqueo de la uretra, posiblemente por aumento de la próstata, desequilibrio hormonal en las mujeres, trastornos neurológicos, infección con síntomas del tracto urinario, fármacos hipnóticos sedantes, medicaciones diuréticas. Agentes anticolinérgicos, agentes alfa-adrenérgicos, bloqueadores del canal de calcio, producción excesiva de orina, repercusiones del defecar, restricción del movimiento, escasa motivación, búsqueda de atención y conducta de evitación. Evaluación. Se necesita una evaluación médica completa antes de empezar con la evaluación conductual, puesto que numerosos factores pueden influir sobre la incontinencia urinaria. La evaluación básica debería incluir una historia social y médica, un examen físico con pruebas añadidas y un análisis de la orina. Puede recogerse más información por medio de un registro de la evacuación, por la evaluación del ambiente, por ejemplo, acceso a los lavabos, y de los factores sociales, por ejemplo, condiciones del lugar donde se vive,
Contactos sociales, implicación de la persona encargada de pacientes con estos problemas, examen de la sangre y citología de la orina. La realización de más evaluaciones dependerá de las variables que se supone están controlando la evacuación. Un análisis funcional es apropiado para determinar el control de los antecedentes y de las consecuencias. Virtualmente cualquier estímulo en el ambiente de un individuo puede plantear la ocasión para evacuar. Los estímulos externos van desde el cuarto de baño y sus accesorios hasta el sonido del agua corriendo. La presión que proviene de una vejiga llena puede también plantear la ocasión para la evacuación, especialmente si el individuo es incapaz de aguantar las sensaciones de urgencia. Se deben considerar también las consecuencias de la evacuación. Los sujetos pueden darse cuenta de que la evacuación inadecuada produce la atención deseada. Esta evacuación podría ser también una función de un débil control de estímulos en individuos que sufren depresión o confusión. En esos casos, posiblemente esté ausente el valor punitivo de la evacuación inapropiada. Puede evacuarse también de modo inadecuado porque es más cómodo que orinar en el receptáculo apropiado. Finalmente, dicho tipo de evacuación puede ser una consecuencia del control inapropiado del estímulo. Aunque al orinar le pueden preceder las respuestas precursoras apropiadas, como la exposición al exterior de los genitales, a menudo tiene lugar alrededor de objetos que comparten algunas de las características físicas de un inodoro. A diferencia de evacuar para llamar la atención, esa evacuación suele ocurrir en áreas que no están bajo observación directa. Este control inapropiado del estímulo se ve en la demencia progresiva y frecuentemente constituye el problema por el que se remite al paciente al clínico. Intervención. Las tres principales categorías de intervención son el control de la conducta, el tratamiento farmacológico y la intervención quirúrgica. El menos invasivo y menos peligroso es normalmente el más apropiado, que habitualmente se concreta en uno o más de los procedimientos de intervención conductual. Nos centraremos exclusivamente en el control de la conducta de evacuación. Las intervenciones conductuales incluyen el entrenamiento del hábito para la incontinencia por impulso y funcional, el entrenamiento de la vejiga para la incontinencia por impulso y por presión, el manejo de las contingencias para la incontinencia funcional, señales que indican el inodoro para la incontinencia por impulso y neurogénica, y la biorretroalimentación para la incontinencia por impulso y por presión. Entrenamiento del hábito. Este procedimiento es útil cuando la evacuación no se encuentra bajo un adecuado control del estímulo, tanto si es un estímulo interno, por ejemplo, la vejiga llena, como si es un estímulo externo, por ejemplo, la presencia del cuarto de baño. El entrenamiento del hábito implica evacuar, según un programa, aproximadamente cada 2 a 4 horas, independientemente de si está presente la urgencia de evacuar. El objetivo del entrenamiento del hábito consiste en evitar la evacuación inapropiada por medio de la programación frecuente de los momentos para orinar. El programa puede modificarse dependiendo de las capacidades del individuo. Por ejemplo, se podría empezar con un programa que se acerque a la frecuencia actual de la evacuación inapropiada y aumentar o disminuir la frecuencia del programa de evacuación dependiendo de la capacidad del sujeto para lograr la incontinencia con el programa. Se pueden combinar también el control de las contingencias con el entrenamiento del hábito, en donde se refuerza la evacuación apropiada. El éxito obtenido empleando el reentrenamiento del hábito ha ido desde el 50% hasta el 85% dependiendo el éxito, a veces, de los niveles de deterioro físico y psicológico. La adherencia del personal del hospital parece ser un factor determinante en el éxito de este procedimiento. Entrenamiento de la vejiga. El propósito del entrenamiento de la vejiga consiste en aumentar la capacidad de la vejiga animando al individuo a que aumente los intervalos entre las evacuaciones, resistiendo o inhibiendo la sensación de urgencia y posponiendo la evacuación. Este entrenamiento puede incluir también procedimientos que provoquen la distensión de la vejiga, por ejemplo, adecuar la toma de líquidos y demorar la evacuación. El entrenamiento de la vejiga podría incluir materiales escritos, visuales o verbales que expliquen la fisiología y la patofisiología del tracto urinario inferior. Los procedimientos del manejo de las contingencias suelen incluirse para reforzar la ampliación de los intervalos de evacuación. Las consecuencias de este procedimiento se plasman en intervalos más largos entre los momentos de evacuación. El aumento de la capacidad para suprimir la inestabilidad de la vejiga, la disminución de la urgencia y la reducción de la incontinencia por presión. Estos autores, empleando el entrenamiento de la vejiga, redujeron totalmente los episodios de incontinencia en el 12% de sus sujetos y al menos un 50% en el 75% de ellos. Freven ha mostrado un 97% de éxito con pacientes ambulatorios empleando el procedimiento anterior.
El manejo de las contingencias. Esta estrategia entraña la manipulación sistemática de los antecedentes y los consecuentes de la evacuación inapropiada para disminuir la frecuencia de esta conducta. Por ejemplo, la evacuación inapropiada mantenida por la atención del equipo médico puede modificarse dando instrucciones a los miembros de dicho equipo para que se comporten de forma apropiada con los individuos que sufren de incontinencia, después de episodios de esta. La incontinencia que se debe a la comodidad puede conceptualizarse como conducta que no está controlada por las consecuencias que controlan el comportamiento de la mayoría de los individuos. Puede que las consecuencias de la incontinencia no sean tan aversivas como la conducta que se requiere para evitar un episodio de incontinencia. Un arreglo cuidadoso de las contingencias positivas por la evacuación apropiada puede modificar el equilibrio de las consecuencias positivas y negativas para la comodidad de la evacuación. Se pueden combinar también múltiples procedimientos del manejo de las contingencias. Por ejemplo, Schmbele et al. Establecieron comprobaciones horarias de la incontinencia emparejadas con recordatorios para evacuar. La aprobación social se hizo contingente con las comprobaciones secas y con las peticiones del paciente para ser ayudado a ir al cuarto de baño. Una desaprobación social leve era la consecuencia de la incontinencia. La conducta adecuada de ir al baño aumentó hasta un 45% y la incontinencia se redujo un 49% entre 11 pacientes geriátricos, muchos de los cuales tenían diagnósticos de demencia senil o de síndrome cerebral orgánico. El procedimiento anterior se denomina también evacuación estimulada. Este implica la vigilancia, por parte de los cuidadores, de que los pacientes se mantengan secos, estimulando a los individuos para que utilicen el cuarto de baño, y empleando la recompensa social por los intentos de evacuación apropiada y el mantenimiento de esta conducta. Se ha evaluado la evacuación estimulada en las clínicas al menos en 2 estudios con grupo control y 1 sin él. Los autores de estos estudios informan de una reducción media de 1 a 2,2 episodios de evacuación inapropiada por paciente y por día. Biorretroalimentación. La biorretroalimentación, o biofeedback, se emplea para modificar las respuestas fisiológicas de la vejiga y de los músculos del suelo pélvico que median la incontinencia. Se emplean procedimientos de condicionamiento operante para enseñar a los individuos a controlar las respuestas de la vejiga y del esfínter observando los resultados de sus esfuerzos a través de demostraciones auditivas o visuales. Las medidas de la respuesta han incluido el EMG y medidas manométricas de la actividad del músculo detrusor. Se ha encontrado que la biorretroalimentación ha sido eficaz con la incontinencia por impulso y por presión. La eficacia de la biorretroalimentación ha ido del 54 al 95% de mejoría en la incontinencia en diferentes tipos de pacientes. La memoria. El deterioro de la memoria a corto y largo plazo que caracteriza a la demencia interfiere a menudo de forma importante con el funcionamiento diario de los sujetos que padecen la demencia y al mismo tiempo presenta problemas a sus cuidadores. En las demencias progresivas, el declive en el funcionamiento de la memoria durante las primeras etapas y las intermedias del trastorno se acompaña, a menudo, por ansiedad y temor asociados a las pérdidas cognitivas. El deterioro de la memoria convierte también a la vida diaria en un importante reto para los sujetos que sufren de demencia cuando gran parte de lo que solían hacer se apoyaba en la memoria. El aumento de la frecuencia y la complejidad de los problemas en el control de la conducta pueden acompañarse también por cambios en la memoria conforme el individuo se deteriora cada vez más a nivel cognitivo. A pesar del empeoramiento de las capacidades cognitivas del paciente, se pueden diseñar estrategias que aprovechen las virtudes del sujeto y el empleo de ayudas ambientales externas, minimizando por consiguiente las limitaciones impuestas por los déficits cognitivos. En esta sección, presentaremos brevemente una discusión de las clases de pérdida de memoria con las que se enfrentan los ancianos y los pacientes con demencia, seguido por una discusión de las estrategias conductuales para abordar los problemas asociados con los déficits de memoria. Estos últimos son comunes a muchos ancianos, aunque el grado del déficit parece variar según el tipo de tarea memorística. Por ejemplo, el reconocimiento de los estímulos disminuye menos con la edad que el recuerdo del material. Además, los ancianos funcionan peor en tareas memorísticas complejas en comparación con tareas simples. Se desempeñan también peor en tareas que requieren memoria de trabajo, es decir, tareas que requieren conservar la información y emplearla para solucionar problemas. La memoria de sucesos específicos disminuye también con la edad. El añadir la demencia a los cambios normales de la memoria con el paso del tiempo aumenta la gravedad de los problemas. Por ejemplo, los individuos con una DTA al menos moderada experimentan dificultades de concentración y memoria.
De modo más específico, a estos individuos les es difícil mantener la atención en las tareas complejas y en aquellas que requieren una flexibilidad cognitiva. La DTA afecta también a la memoria principal, mostrando a los individuos dificultad para retener nueva información. Los sujetos con una DTA tienen también problemas con la memoria secundaria, funcionando pobremente en tareas que requieren el recuerdo de material que ha desaparecido del darse cuenta consciente. La tampoco respeta la memoria de reconocimiento. De hecho, los individuos con una DTA se comportan frecuentemente como si reconociesen estímulos aunque estos no sean correctos, errores de falsos positivos. La memoria autobiográfica se conserva normalmente en las primeras fases de la DTA. Sin embargo, pueden deteriorarse otras formas de memoria remota que requieren el recuerdo de acontecimientos públicos o de gente importante del pasado lejano. El material más remoto parece recordarse mejor que el más reciente, aunque el recuerdo de los acontecimientos más remotos esté deteriorado en las personas con una DTA moderada y grave. Evaluación. Una discusión de los distintos enfoques de la evaluación de la memoria se encuentra más allá del alcance de este capítulo. Los lectores interesados en enfoques estandarizados de la evaluación de la memoria se remiten al trabajo de Crook y sus colaboradores para una discusión de la evaluación y tratamiento de la memoria diaria y a Ponisarit y Van den Bos para una discusión de los aspectos conceptuales y prácticos de la evaluación clínica de la memoria. En el apartado siguiente nos centraremos en las intervenciones para abordar el deterioro de la memoria. En muchos casos, la única evaluación requerida será un completo análisis funcional de las condiciones en las que el deterioro de la memoria afecta a la conducta de un individuo. La intervención. Los individuos con demencias progresivas no parecen beneficiarse mucho de las técnicas de mejora cognitiva o de autocontrol de la memoria que sí se han mostrado eficaces en ancianos sanos. Es más probable que los pacientes con demencia se beneficien de ayudas externas para la memoria que proporcionen señales con respecto al recuerdo de información y // o funcionen como instrumentos de almacenamiento de la memoria. Una buena ayuda para la memoria es aquella que está fácilmente disponible en el momento adecuado, es específica a la tarea, no es complicado utilizarla y su empleo es reforzante. Los problemas de habilidad y de memoria pueden analizarse a menudo como problemas de los antecedentes y las consecuencias. Los estímulos que normalmente plantean la ocasión para el recuerdo de material relevante son incapaces de ejercer su original control del estímulo. Las razones para la pérdida del control del estímulo pueden ir desde cambios en el nivel de los antecedentes, por ejemplo, incapacidad para prestar atención al estímulo, a cambios en las consecuencias por emitir la conducta asociada anteriormente con el estímulo, por ejemplo, reducción o pérdida del refuerzo por responder. La incapacidad para recordar la localización de los objetos es un problema frecuente en los pacientes con demencia. Por ejemplo, los individuos pueden olvidarse o no tener claro dónde han colocado artículos específicos de vestir. Se puede mejorar el control del estímulo en el caso de pérdida de ropa asegurando simplemente una constancia del estímulo que está asociado con la ropa. Colocar esta siempre en el mismo sitio puede aumentar la probabilidad de encontrarla. Es posible también que los sujetos se olviden o no tengan claro la localización de su propia habitación en una institución o en casa. Se puede hacer que el estímulo para el cuarto de baño sobresalga más poniendo un determinado color en la puerta, colgando una especie de banderín en la pared donde diga cuarto de baño o dibujando una flecha de color en el suelo o en la pared que indique la dirección del cuarto del baño. Se podría hacer también que los estímulos fuesen más familiares al individuo o al menos más compatibles con el conocimiento anterior. Por ejemplo, una señal que indique la presencia de una camisa roja preferida en un cajón podría incluir un elemento de esa camisa, como podría ser el mismo tono de rojo que la camisa. El proporcionar esos estímulos externos de ayuda es insuficiente a veces para mejorar el funcionamiento. Puede que se necesite entrenar a los individuos a atender a los estímulos relevantes, como se ha señalado anteriormente. Por ejemplo, Hanley encontró que entrenar a los pacientes internos a prestar atención a las señales que indicaban la situación de la habitación era más eficaz que la simple colocación de señales. El recuerdo de la información puede mejorarse proporcionando ayudas externas para la memoria e instrumentos para el almacenamiento, como cuadernos, calendarios, rótulos, relojes, grabadoras tipo tarjeta, carpeta para guardar notas y mapas. Por ejemplo, Buchwa enseñó con éxito a individuos con la enfermedad de Alzheimer a utilizar una ayuda para la memoria, una carpeta, cuando conversaba con familiares. En la conversación, los sujetos hicieron más afirmaciones reales y menos ambiguas y generaron otras nuevas.
Durante las primeras etapas de una demencia progresiva es probable que un individuo sea especialmente consciente de sus déficits de memoria, hasta el punto de estar constantemente preocupado por el deterioro cognitivo. Este es un buen momento para hacer un análisis de los tipos de problemas que está sufriendo el sujeto y desarrollar programas de intervención para ayudarle. Ese entrenamiento puede aliviar también parte de la ansiedad y el temor asociados a la progresiva pérdida cognitiva. Conforme progresa la demencia, el individuo puede ir dándose menos cuenta de la gravedad y la extensión de los déficits de memoria y requerir la utilización de las ayudas externas comentadas anteriormente. El vagabundeo y la desorientación. La conducta de vagabundeo se encuentra muy relacionada con las demencias y otras formas de deterioro orgánico. La estimación de la prevalencia de la conducta de vagabundeo entre los individuos con deterioro orgánico varía, dependiendo del grupo específico del paciente, por ejemplo, demencia tipo Alzheimer, demencia vascular, lesión cerebral, etc., de la gravedad del deterioro orgánico y de los límites de la definición de vagabundeo que se utilice. A pesar de las distintas estimaciones de la prevalencia, existe mucha literatura que sugiere que la conducta de vagabundeo presenta problemas a los pacientes y a las personas que los cuidan, necesitando a menudo de la intervención. Se ha demostrado que la conducta de vagabundeo tiene serias consecuencias, incluyendo el que los pacientes se pierdan o se lesionen físicamente, que se aumente el empleo de restricciones químicas y físicas, un aumento de la carga y el estrés en la persona que los cuida y un aumento de la probabilidad de que el paciente entre en una institución o permanezca en ella. La conducta de vagabundeo puede definirse como el deambular que tiene lugar de modo independiente a las señales ambientales habituales y que le puede parecer al observador casual que es una conducta aleatoria o sin control. Por medio de la observación y del análisis funcional de la conducta de vagabundeo, normalmente se muestran los estímulos ambientales e intrapersonales que plantean la ocasión para este comportamiento, así como las consecuencias que refuerzan o castigan la conducta deambulatoria. Por ello, se recomiendan intervenciones que estén basadas en el análisis funcional de los antecedentes y las consecuencias de la conducta de vagabundeo. En un intento de definir aún más el vagabundeo y facilitar el análisis funcional y la planificación de la intervención, se han desarrollado categorías deambulatorias basadas en las causas y / o funciones de la conducta que se ha observado. Por ejemplo, después de realizar registros sistemáticos de 13 pacientes geriátricos en un establecimiento psiquiátrico, Usian y Dedes identificaron 4 tipos diferentes de vagabundeo. El primer tipo, el vagabundeo por acaticia, se observó en pacientes que recibían elevadas dosis de neurolépticos. Este tipo de paciente solía mostrar una frecuencia relativamente elevada de conducta deambulatoria y era poco probable que intentara abandonar el lugar o dedicarse a la conducta de autoestimulación. La búsqueda de la salida se acompañaba a veces por peticiones verbales de abandonar el lugar. Este tipo de sujetos, los buscadores de la salida, solía acercarse a las puertas de salida con más frecuencia que a otras puertas, por ejemplo, armarios, oficinas, y era poco probable que realizaran conducta de autoestimulación. El vagabundeo con autoestimulación implicaba tocar, golpetear o girar los pomos de las puertas frecuentemente, sin que hubiera preferencia por las puertas de salida en comparación con otros tipos de puertas. Este tipo de sujetos, autoestimuladores, realizaban otras clases de conducta de autoestimulación, como rozar sus manos sobre las paredes, aplaudir o hacer ruidos repetitivos. El vagabundeo estimulado por un modelo tenía lugar solo en presencia de otro sujeto deambulando. Aunque este tipo de sujetos realizaba cierta conducta de autoestimulación, por ejemplo, dar pequeños golpes en los pomos de las puertas, aplaudir, ocurría generalmente solo como una respuesta de imitación en presencia de otro sujeto con conducta de autoestimulación. La desorientación es otro fenómeno que se emplea a menudo para categorizar algunas respuestas de vagabundeo. Es un término utilizado para referirse a la capacidad de una persona para contestar preguntas relativas a su identidad, momento o localización actuales y /2, localizar físicamente áreas de su entorno. Se piensa que el vagabundeo por desorientación ocurre debido a un deterioro de la memoria o de otros aspectos cognitivos. El individuo pierde la capacidad para guiarse por las señales de su entorno para pasear. Ope y Fairburn proporcionaron otra clasificación del vagabundeo. Después de su observación de 29 pacientes con demencia identificados como deambuladores por los miembros de su familia que los cuidaban. Esos pacientes se distribuyeron en categorías basándose en los siguientes comportamientos: cantidad global de conducta de paseo, tendencia a evitar estar solo, deterioro de la capacidad de guiarse, conducta dirigida hacia un objetivo defectuosa y grado de perturbación del ritmo diurno.
Puede que los lectores quieran utilizar las tipologías o clasificaciones que se han presentado para ayudar a identificar los factores que causan o controlan la conducta deambulatoria. Sin embargo, se debe señalar que las categorías anteriores no son exhaustivas ni están totalmente validadas y no deberían emplearse en lugar de una evaluación ideográfica de la conducta de un individuo. Evaluación. Se recomienda un examen médico antes de llevar a cabo la evaluación conductual de la conducta de vagabundeo. Como se ha señalado anteriormente, los fármacos neurolépticos, las perturbaciones del sueño y otros trastornos médicos y físicos pueden contribuir a la conducta deambulatoria. El determinar la influencia de esas variables y desarrollar estrategias para enfrentarse a ellas constituye un elemento básico para la potencial precisión de la evaluación conductual y para la eficacia de la intervención comportamental. La evaluación de la conducta deambulatoria se realiza con el objetivo de identificar las variables antecedentes y consecuentes que controlan el comportamiento. El análisis funcional es el proceso que se utiliza habitualmente en la recogida de información que puede emplearse para desarrollar planes de intervención conductual eficaces. Un análisis funcional de la conducta de vagabundeo está completo cuando se han alcanzado tres objetivos principales. 1. Una descripción completa y operacional de la conducta deambulatoria. 2. La identificación de los momentos y las situaciones en las que ocurre normalmente la conducta de vagabundeo, es decir, cuándo, dónde, con quién, en qué situaciones. Y 3. La definición de la función de la conducta de vagabundeo, es decir, qué es lo que refuerza o mantiene la conducta. Existe una serie de estrategias que pueden ayudar a recoger información para un análisis funcional. En primer lugar, las clasificaciones de la conducta deambulatoria desarrolladas por Usian y por Ope y Fairburn pueden emplearse para generar hipótesis sobre las variables que podrían controlar la conducta de vagabundeo en los sujetos con demencia. Se puede entrevistar a las personas que los cuidan o quizás incluso al paciente mismo en un intento de acotar el rango de variables que podrían afectar o controlar la conducta de vagabundeo. Además, se puede observar al paciente en su rutina diaria durante un amplio periodo de tiempo. La observación directa puede llevarse a cabo de manera que no perturbe o influya sobre la conducta del paciente. Una estrategia final consiste en manipular o adaptar las situaciones del entorno que uno piensa que provocarán, cambiarán o eliminarán la conducta deambulatoria. El propósito de la estrategia de manipulación es comprobar si se comprende lo suficiente dicha conducta y las variables que la determinan para predecirla y controlarla. Este es el paso final antes de desarrollar una intervención eficaz. La intervención. Se han aplicado con éxito distintas intervenciones conductuales para el control de la conducta deambulatoria en pacientes con demencia. Las intervenciones con éxito han implicado normalmente la manipulación de los antecedentes y barra diagonal o las consecuencias. Por ejemplo, Usian emparejó las ayudas verbales y físicas con una serie de estímulos ambientales, como símbolos o señales en el suelo, para disminuir la conducta deambulatoria y aumentar la orientación en 5 pacientes psicogeriátricos. Incluso después de que se desvanecieron las ayudas, los sujetos mantenían al menos un 86% del cambio de la conducta en la dirección deseada. Namasi, Rosner y Calkins colocaron envolturas de lona sobre los pomos de las puertas para cambiar las propiedades estimulares de las mismas. De igual manera, Mayer y Darby pusieron un espejo en la puerta de salida para cambiar sus propiedades estimulares y redujeron notablemente las conductas de escape fuera de la institución del 76,2% hasta el 35,7%. Se pueden abordar distintos tipos de conducta de vagabundeo modificando la apariencia de las puertas y de los pomos y, de esta forma, eliminando los estímulos discriminativos para tocar y barra diagonal o abrir las puertas. Como consecuencia de camuflar la puerta y barra diagonal o los pomos, no se estimulará a los individuos a salir al ver la puerta o el pomo y los buscadores de estimulación no saldrán sin darse cuenta al manipular los pomos de las puertas. Se puede ayudar a la selección de las intervenciones apropiadas observando la conducta deambulatoria del individuo y determinando en cuál de las categorías o tipos de vagabundeo descritos anteriormente encaja mejor, si es que se puede incluir en alguno. Por ejemplo, mientras que todo lo que se necesita para el vagabundeo por acaticia es un ajuste de la medicación, el vagabundeo con estimulación puede reducirse modificando el entorno físico del paciente, de modo que la estimulación se encuentre solo disponible en áreas limitadas, seguras, y no disponible en áreas más distantes o peligrosas. El vagabundeo por desorientación se trata a menudo aumentando la disponibilidad y el atractivo de los estímulos ambientales relevantes, por ejemplo, colocando el nombre de las personas en la puerta de su dormitorio o pintando flechas en el suelo para dirigir a los pacientes hacia el comedor.
La conducta deambulatoria no siempre necesita considerarse como una conducta problema o un objetivo de la intervención. Conlleva beneficios potenciales como el proporcionar ejercicio y el aumento de la estimulación. El vagabundeo puede también disminuir el aislamiento o incluso aumentar las probabilidades de socialización. Kikuta llegó a fomentar la deambulación en un intento de disminuir la conducta agresiva. Este autor presentó el estudio del caso de un paciente con demencia controlado por medios químicos y a veces físicos, que tenía una historia de gritos y agresión física. Cuando se disminuyeron los controles químicos y físicos y se estableció un área segura de vagabundeo, se redujeron los gritos a la mitad y se eliminó la agresión física. Además, aumentaron otros indicadores del bienestar y de la calidad de vida, como una mayor relajación, el aumento de estar alerta, una mayor tendencia a dormir por la noche y una pérdida de peso adecuada. De este modo, en el caso de este paciente, la conducta deambulatoria se convirtió en una solución en vez de en un problema. Se anima a los lectores a que sean creativos y utilicen su conocimiento sobre los principios conductuales básicos y el que obtuvieron a partir del análisis funcional, para desarrollar intervenciones comportamentales que sean adecuadas específicamente para cada paciente con demencia. La conducta agresiva y agitada. La conducta agresiva y agitada de los pacientes con demencia es muy estresante y problemática para las personas que los cuidan. El equipo médico y los miembros de la familia describen a menudo esa conducta como la más difícil de controlar. Además, la conducta agresiva se cita frecuentemente como la razón más frecuente para la admisión en las unidades de geriatría psiquiátrica, Cohen-Mansfield et al., en prensa. La agresión física y la agitación extrema se encuentran entre las conductas más peligrosas en las clínicas con pacientes internos y las consecuencias pueden incluir daños para el anciano, para otros residentes y /diagonal o para las personas que los cuidan. La conducta agresiva y agitada a menudo tiene como consecuencia limitaciones, medicación u otras medidas restrictivas. La conducta agresiva. En ausencia de una definición ampliamente aceptada de conducta agresiva, emplearemos la de Patel y Ope. Es un acto manifiesto que entraña la presentación de estímulos nocivos ante, aunque no necesariamente dirigidos hacia, otro objeto, organismo o uno mismo, que claramente no es accidental. La conducta agresiva puede clasificarse utilizando las siguientes dimensiones: A. Topografía de la conducta, como agresión verbal, física o sexual; B. El objetivo de la acción, uno mismo o los demás; y C. El grado de perturbación, molestar versus poner en peligro. Estas dimensiones no tienen límites claramente definidos ni son mutuamente exclusivas. Por ejemplo, la conducta verbal agresiva y perturbadora podría consistir en afirmaciones sexuales dirigidas hacia uno de los cuidadores, o la conducta físicamente agresiva y peligrosa podría dirigirse hacia uno mismo. Las estimaciones de la prevalencia de la conducta agresiva en los pacientes con demencia presenta un panorama vanado, debido quizás a las definiciones discrepantes. Sin embargo, en general, la conducta verbalmente agresiva es la más frecuente, seguida por las conductas física y sexualmente agresivas y por las conductas de agresión hacia uno mismo. Las conductas físicamente agresivas más frecuentes en los ancianos con demencia parecen ser el morder, arañar, escupir, pegar y dar patadas. De nuevo, a causa de que la definición de conducta agresiva varía, la literatura que aborda las variables que predicen dicha conducta en ancianos con demencia es equívoca. En general, cuanto mayor es el grado de deterioro cognitivo experimentado por los ancianos, más frecuentes y graves son sus conductas agresivas. Es más probable que los hombres sean más agresivos que las mujeres, Cohen-Mansfield et al., en prensa. Además, es más probable también que los individuos con demencia que padecen síntomas psicóticos sean más agresivos físicamente que aquellos que no tienen ese tipo de síntomas. Finalmente, una mayor frecuencia de conducta agresiva premórbida parece ser predictiva de la conducta agresiva en pacientes que sufren de demencia. La conducta agitada. Los términos agitación y conducta agitada incluyen normalmente varias topografías de conducta excesiva aversiva para los cuidadores, como pueden ser el ir y venir, gritar, alardear, poner motes, explosiones emocionales y un preguntar continuo. Las conductas agitadas ocurren de forma más frecuente que las conductas físicamente agresivas. Las variables que predicen la conducta agitada son un elevado deterioro cognitivo, redes sociales pobres y gran deterioro en las actividades de la vida diaria. Sin embargo, no existe una relación clara entre la edad o el sexo de los pacientes y la frecuencia de la conducta agitada. No hay tampoco ninguna relación clara entre dicha frecuencia y el grado de dependencia del paciente del equipo que lo cuida. Evaluación.
Aunque la topografía y el objetivo de la conducta agitada y de la agresiva pueden ser diferentes, ambos tipos de comportamiento pueden tener funciones similares. Como consecuencia, trataremos las dos conductas como miembros de la misma clase y su evaluación y tratamiento a la vez. Debido a que probablemente los antecedentes y las consecuencias que controlan el comportamiento agresivo/diagonal agitado difieran con los distintos individuos, es necesario un completo análisis funcional ideográfico. La evaluación debería incluir el registro de la frecuencia, duración, antecedentes y consecuentes de la conducta así como el nivel de funcionamiento del individuo, la capacidad cognitiva y las ocurrencias pasadas del comportamiento agresivo o agitado. La información de la evaluación puede obtenerse por medio de la observación directa y de las respuestas de los cuidadores a varios instrumentos psicométricos. Por ejemplo, se pueden utilizar instrumentos como la escala de observación de la agresión por parte del equipo médico o el instrumento para clasificar la conducta de agitación con el fin de facilitar la observación directa en la recogida de datos. Se pueden conseguir las evaluaciones de los cuidadores usando instrumentos como la escala de agresión de Riden, la escala de evaluación de la conducta agresiva en los ancianos. Estas medidas son solo una muestra de los instrumentos disponibles. Por consiguiente, el evaluador conductual tiene que determinar si estas medidas son fiables, válidas y apropiadas en su caso específico. Virtualmente cualquier estímulo en el entorno de un individuo puede establecer la ocasión para la conducta agresiva y/diagonal o agitada. Algunos antecedentes están relacionados con el deterioro que produce la enfermedad misma. Por ejemplo, la incapacidad para terminar las tareas, el deterioro de la capacidad para comunicarse y la confusión pueden plantear la ocasión para la conducta agresiva o agitada. Además, es posible que el daño neurológico asociado con la demencia grave tenga también una función de desinhibición, especialmente en individuos con una elevada frecuencia de conducta agresiva premórbida. Los estallidos extremos, de gran emoción, las ideas delirantes y/diagonal o las alucinaciones que acompañan a la demencia pueden establecer igualmente la ocasión para la conducta agresiva y agitada. La interpretación errónea o la elevada sensibilidad a los estímulos ambientales constituye otro antecedente común de la conducta agresiva o agitada. La percepción errónea de las acciones del cuidador, las peticiones frecuentes o confusas de la persona que los cuida o la aproximación de otro paciente, suelen establecer la ocasión para la conducta agresiva y agitada. La frecuencia de este tipo de conducta suele aumentar cuando las actividades del cuidador son más frecuentes, por ejemplo, por la mañana, cuando prepara a los ancianos para ese día, e inclusivas para los pacientes, por ejemplo, bañarles, vestirles. La investigación que describe otros antecedentes ambientales de la conducta agresiva y agitada es contradictoria. Por ejemplo, algunos autores informan que el exceso de estimulación, el ruido excesivo, la iluminación inadecuada y trasladarse a un lugar no familiar suelen plantear la ocasión para la conducta agresiva y agitada. Por otra parte, Usian ha señalado que conductas agitadas repetitivas, como el ir de un sitio a otro o el gritar, constituyen normalmente una respuesta a la pobreza de la estimulación ambiental, especialmente en pacientes con demencia avanzada. Una vez más, el análisis funcional debería tener en cuenta cómo afectan variables ambientales específicas a un individuo determinado. Hay una serie de consecuencias que posiblemente mantengan la conducta agresiva/diagonal agitada de los sujetos con demencia. El comportamiento puede tener una función específica. Por ejemplo, la conducta agresiva/diagonal agitada es reforzada a menudo con la atención, elementos preferidos o la ayuda en una tarea. En otros casos, esa conducta agresiva/diagonal agitada puede jugar una función de escape o evitación. Por ejemplo, miembros del equipo médico que se sienten frustrados pueden reducir el número de duchas requeridas por semana en un residente específico para no soportar las múltiples explosiones agresivas. Las restricciones físicas y químicas son consecuencias frecuentes de la conducta agresiva y/diagonal o agitada. Sin embargo, ninguna de esas consecuencias es deseable. Los ancianos normalmente toman muchos medicamentos y corren un elevado riesgo de desarrollar efectos secundarios adversos por esos fármacos. Por consiguiente, el tratar farmacológicamente la conducta agresiva y agitada podría producir efectos iatrogénicos. Por ejemplo, los medicamentos pueden aumentar la probabilidad de caídas, exacerbar la confusión o provocar realmente un empeoramiento de la conducta. Las restricciones físicas pueden producir también un aumento de la frecuencia, duración o intensidad de la conducta agresiva/diagonal agitada. Además, el empleo de la restricción física está asociado con la atrofia muscular, la osteoporosis, la isquemia de los miembros y la estrangulación. La intervención
Las técnicas de modificación de conducta proporcionan a los cuidadores alternativas eficaces, humanas y éticas para manejar las conductas agresivas y agitadas. Las intervenciones conductuales son frecuentemente la opción de tratamiento menos invasiva, planteando pocos, o menos, efectos secundarios graves en comparación con las intervenciones farmacológicas. Las manipulaciones ambientales se han mostrado satisfactorias para modificar las conductas agresivas y agitadas. Por ejemplo, Cleary et al. Plantearon una unidad de estimulación reducida. Los colores de los cuadros y de las paredes eran de diseño y tonos neutros y se eliminaron las televisiones y las radios. Se permitía a los pacientes que pasearan por cualquier lugar y que comiesen y descansasen cuando quisieran. Se controlaba el acceso del equipo médico y de los visitantes a la unidad y se programaban actividades en pequeños grupos a lo largo del día. Este ambiente redujo la frecuencia de las conductas agitadas y disminuyó el uso de las restricciones. Las conductas agresivas y agitadas se han abordado también proporcionando a individuos con demencia ligera un modelo a imitar. Es eficaz también presentar al anciano instrucciones fáciles de seguir descompuestas en pasos más pequeños, pidiéndole que realice solo una tarea a la vez. Otras técnicas satisfactorias son, pasar lentamente al campo visual del paciente, interactuar frente a frente con él mismo, asegurarse de que tiene un sueño adecuado por la noche y disminuir el consumo de medicación y neurolépticos. De igual manera, se puede reducir la probabilidad de la conducta agresiva acercándose a un sujeto calmadamente, adoptando una voz tranquilizadora y suave, y utilizando el tacto y posturas no amenazantes. El abandonar la habitación de un individuo que está mostrando una conducta agitada puede ser eficaz si la presencia de uno está reforzando la conducta agitada del paciente. El tiempo fuera es eficaz también para disminuir la frecuencia de las conductas agresivas y agitadas. Pocos estudios empíricos han explorado sistemáticamente la eficacia del enfoque conductual para reducir la conducta agresiva y agitada, quizás porque el primer paso habitual para modificar esta conducta ha sido farmacológico. Sin embargo, algunos estudios han aplicado técnicas conductuales a los ancianos sin demencia que manifiestan conductas agresivas. Por ejemplo, Vaccaro utilizó procedimientos operantes con un anciano de 69 años, física y verbalmente agresivo, en un estudio de caso. Posteriormente a la fase de línea base inicial, se reforzó la conducta no agresiva, consumos, frutas, pastas o una barra de chocolate, según un programa adaptado de reforzamiento diferencial de otras conductas. Después de cada respuesta agresiva, se sacaba al anciano de la actividad o del lugar y se le colocaba en una habitación de tiempo fuera durante 10 minutos. Después de una segunda fase de línea base, se incluyó la segunda condición experimental. Esta fase implicaba el desvanecimiento sistemático de los reforzadores tangibles pasando a la alabanza verbal y social. Ambas condiciones experimentales produjeron reducciones significativas de las conductas agresivas físicas y verbales, disminuciones que se mantenían en el periodo de seguimiento. Puesto que el anciano de este estudio no padecía demencia, no está clara la réplica sistemática con pacientes que sí sufren de demencia. Sin embargo, este procedimiento parece prometedor, independientemente del nivel de funcionamiento cognitivo del individuo. Otros estudios que exploran el empleo de técnicas conductuales en ancianos sin demencia que manifiestan conducta agresiva y que pueden ser aplicables a sujetos con demencia se pueden encontrar en Vaccaro, 1988, Rosberger y M. C. Lean, 1983 y Colenda y Jame, 1991, por ejemplo. Conductas para el cuidado de uno mismo. Conforme avanza la demencia y los individuos se deterioran más cognitivamente, muchos de ellos requieren de un aumento de la asistencia en las habilidades de cuidado de uno mismo o en las actividades de la vida diaria, AVDS. Las AVDS básicas incluyen el vestirse, bañarse, utilizar el inodoro, acicalarse, cepillarse los dientes, beber y comer. El cuidado de uno mismo inadecuado constituye un problema y puede contribuir a que se lleve a los individuos a las clínicas de residentes. En las primeras etapas de la demencia, los ancianos pueden mostrar un ligero deterioro de las conductas de cuidado de sí mismos debido a la pérdida de la memoria. Por ejemplo, un individuo podría ponerse 2 zapatos diferentes entre sí o olvidarse continuamente de cepillarse los dientes. Las etapas intermedia y grave de la demencia pueden incluir problemas tales como olvidarse del funcionamiento de los grifos y de los utensilios para comer. Los individuos gravemente deteriorados pueden ser incapaces de comunicar hambre o sed, u olvidarse de cómo satisfacer sus necesidades básicas. Por ejemplo, sujetos internos pueden ser incapaces de beber un vaso de agua aunque se encuentren deshidratados.
Las consecuencias negativas de ser incapaces de llevar a cabo AVDS o de conductas de cuidado de uno mismo ineficaces pueden incluir frustración, reducción de la autonomía y de la dignidad, conducta agresiva / agitada, culpar a otros individuos por las dificultades del anciano y un aumento de la dependencia de las personas que los cuidan. Evaluación. Se necesita un análisis funcional completo del repertorio de cuidado de uno mismo y de las variables que lo controlan para determinar las capacidades del individuo y las fuentes potenciales de la influencia ambiental. Por ejemplo, un análisis adecuado podría determinar si el enfoque de tratamiento debería incluir un mayor control ambiental, de modo que se optimicen las habilidades existentes o se centren en la eliminación de las situaciones que requieran habilidades que se encuentran más allá de las capacidades del individuo. Por ejemplo, el servir alimentos. Que se puedan comer con los dedos a los pacientes que son capaces de alimentarse a sí mismos, pero que no pueden utilizar los utensilios, puede establecer la ocasión para la conducta de comer. El aumentar la cantidad de ropa que se pone fácilmente, en vez de ropa con muchas cremalleras o botones, podría optimizar las habilidades existentes en el repertorio para vestirse uno mismo. La incapacidad para mantener las AVDS puede provenir también de variables ambientales. Es posible que las personas que los cuidan, especialmente el equipo médico de la institución, refuercen las conductas dependientes con atención y apoyo. Por el contrario, las conductas AVD independientes pueden ignorarse o desalentarse. La intervención. La eficacia del enfoque conductual para mantener o mejorar los comportamientos de cuidado de uno mismo en ancianos con demencia tiene todavía que validarse por medio de la investigación empírica. Sin embargo, existen argumentos que favorecen la adopción de una estrategia conductual. La literatura apoya la idea de que algunas conductas de cuidado de uno mismo bien aprendidas y muy practicadas pueden, a veces, restituirse o mantenerse, incluso en ancianos con deterioro cognitivo. La pérdida de habilidades para el cuidado de uno mismo independientes pudiera estar influida por incapacidades físicas y condiciones ambientales. Además, se pueden utilizar con ancianos que sufren demencia varias técnicas que implican la manipulación de las consecuencias, empleadas frecuentemente y con éxito para modificar las conductas AVD de individuos con discapacidades del desarrollo. Gran parte de la literatura que se centra en la modificación de las conductas AVD de individuos con discapacidades físicas implica la manipulación de las consecuencias para aumentar conductas no existentes o de baja frecuencia o bien disminuir conductas inapropiadas. Por ejemplo, para aumentar la conducta de alimentación de uno mismo se puede romper la cadena de conductas de comer en componentes más pequeños que son moldeados y luego encadenados, para formar combinaciones más complejas de conductas. Se han empleado con éxito procedimientos de encadenamiento hacia atrás y hacia adelante con el objetivo de establecer o mantener la capacidad de pacientes físicamente incapacitados para vestirse y alimentarse ellos mismos. Apoyándose en la técnica del encadenamiento hacia adelante e incluyendo una guía manual suave y un refuerzo de alta densidad, se ha utilizado también satisfactoriamente la guía graduada para establecer o mantener la capacidad de vestirse y alimentarse a sí mismos a pacientes con discapacidades físicas. Se ha demostrado con éxito el moldeamiento de múltiples conductas de cuidado de uno mismo utilizando fichas como reforzadores en individuos con varias discapacidades. La entrega de la ficha se hace en un primer momento contingente con la terminación de una tarea, por ejemplo, ir al inodoro, ducharse, vestirse, cepillarse los dientes, limpiar el espacio en el que viven y retirar la ropa de la cama. Posteriormente, la entrega de fichas tiene lugar solo cuando se han terminado todas las conductas objetivo. Finalmente, el tiempo fuera la restitución, por ejemplo, el paciente limpia lo que ha derramado, y la sobrecorrección positiva se utilizan, a veces, de forma eficaz con individuos que sufren de discapacidades físicas y podrían emplearse también con éxito en los ancianos con demencia. Debido a que las técnicas conductuales para mejorar las AVDS se han validado empíricamente con otras poblaciones, por ejemplo, discapacitados físicos o ancianos sin deterioro cognitivo, los investigadores parecen haber supuesto que la eficacia del tratamiento se extiende claramente a los individuos con demencia. Esto puede explicar en parte la escasez de la investigación en esta área. Sin embargo, es posible que el grado de deterioro cognitivo del anciano interactúe con las variables ambientales e influya sobre los resultados del tratamiento. Por ejemplo, Carstensen y Fischer indicaron que se puede emplear la instrucción verbal y la ayuda con mandatos de un único paso para conseguir conductas de cuidado de uno mismo en individuos con un deterioro cognitivo ligero.
Bax y Serve utilizaron ayudas verbales combinadas con procedimientos de control del estímulo, reforzamiento inmediato y un procedimiento de tiempo fuera para el rechazo a comer y conductas de arrojar comida al suelo, con el fin de aumentar la conducta de comer en una mujer de 67 años. El comer por sí misma aumentó notablemente desde una frecuencia en la línea base cercana a cero. Sin embargo, la anciana no sufría un deterioro cognitivo, de modo que la generalización de los resultados a individuos con ese tipo de deterioro debería hacerse con precaución. De igual manera, Rinke et al. Utilizaron instigaciones y refuerzo en forma de alabanzas, retroalimentación visual y elementos de comida para aumentar la frecuencia de la conducta de bañarse en 6 ancianos. Otra vez más, esta intervención debería repetirse en ancianos con demencia antes de hacer recomendaciones incondicionales. Aunque la literatura que describe técnicas conductuales para establecer y mantener AVDS en ancianos con demencia es escasa, también es alentadora. Carstensen y Fischer indican que un procedimiento de tiempo fuera podría ser eficaz para aumentar las AVDS en ancianos con demencia. La técnica puede emplearse para reducir conductas inapropiadas, como el rechazo a comer, coger la comida de los demás y tirar comida o utensilios. Estrategias de tiempo fuera que se sugieren son el retirarle al paciente la silla de la mesa, el alimento o el refuerzo social que le proporcionan las personas que lo cuidan. Además, M.C. Boy y Patterson utilizaron una combinación de un grupo muy estructurado y ejercicios de entrenamiento individual incluyendo instrucciones verbales, modelado y práctica de las habilidades de higiene personal. Como bañarse y cepillarse los dientes para aumentar AVDS. En pacientes mayores con demencia. Los autores emplearon la menor cantidad de incitaciones necesaria para provocar la conducta y fueron atenuando esas incitaciones hasta llegar a realizar las habilidades de las AVD de forma independiente. La alabanza social y las fichas fueron reforzadores eficaces en este estudio. Los individuos con demencia, tanto ligera como grave, mostraron mejorías en las medidas sobre los resultados del tratamiento, puntuaciones en la escala de evaluación de la apariencia general promedio. Debido a que la incapacidad para mantener AVDS puede provenir también de variables ambientales, se debería entrenar a los cuidadores en los principios conductuales. Por ejemplo, el educar a un cuidador para que arregle el ambiente, de modo que las conductas independientes de los ancianos, en vez de las conductas dependientes, sean reforzadas de manera tangible, verbal y social, debería establecer la ocasión para la futura conducta independiente. La falta de investigación sobre los ancianos con demencia y su incapacidad para mantener habilidades de cuidado de uno mismo es frustrante. El basar la selección de procedimientos en técnicas conductuales que han tenido éxito con otras poblaciones constituye una estrategia heurística útil. Sin embargo, los estudios empíricos deberían empezar a explorar si estas técnicas son apropiadas con una población de ancianos con deterioro cognitivo. La elección de si se construye sobre las habilidades que ya existen o si se eliminan obstáculos que requieren habilidades que se encuentran más allá de las capacidades del individuo es un componente necesario del análisis funcional y, por consiguiente, una elección del tratamiento. Conclusiones. Los sujetos que padecen demencia presentan numerosas conductas problemas difíciles, pero manejables. Los cambios fisiológicos que a menudo tienen lugar con la edad, junto con el deterioro del aprendizaje y la memoria que acompaña a la demencia, se presentan como retos difíciles pero excitantes para los terapeutas de conducta. Aunque estos han tardado en abordar los problemas de comportamiento asociados a la demencia, se ha presentado información en la literatura sobre varios enfoques prometedores en el manejo de los problemas más frecuentes y se han revisado aquí. Hemos intentado también presentar información al lector sobre aspectos fisiológicos del envejecimiento que podrían influir sobre los procesos de evaluación y tratamiento. Finalmente, ofrecemos en las siguientes líneas el estudio de un caso que ilustra el proceso de evaluación y tratamiento. Estamos convencidos, a partir de nuestra revisión de la literatura y de nuestra propia experiencia con los problemas de los sujetos que padecen demencia, que virtualmente todas las conductas problemas asociadas con la demencia son sensibles a las intervenciones conductuales. La clave de las intervenciones con éxito yace en un cuidadoso análisis funcional y en la comprobación continua de hipótesis sobre las variables controladoras. Esperamos que haya más terapeutas de conducta que experimenten las recompensas y los retos de trabajar con ancianos en general y con aquellos que sufren de demencia en particular. Ilustración de un caso hipotético. Alberto es un anciano de 73 años de raza blanca. Terminó el instituto y 2 años de universidad y ha estado casado 53 años con su esposa, Sofía, con quien tiene 4 hijos y 10 nietos. Durante sus 43 años de trabajo para una compañía de utilidad pública,
Alberto trabajó principalmente en posiciones de dirección intermedia. Disfrutaba de su trabajo y con sus compañeros y se le conocía como un empleado responsable y capaz. Alberto se jubiló en la compañía a los 65 años. Aunque dijo a su familia, a sus amigos y a sus compañeros que se jubilaba porque se había ganado el tiempo libre, luego admitió que su decisión de jubilarse se basó en buena medida en su progresiva dificultad para seguir las cosas en el trabajo. Los problemas de memoria de Alberto progresaron y a los 67 años se le diagnosticó una probable demencia de tipo Alzheimer, DTA. Desgraciadamente, en la época del diagnóstico se le ofreció poco asesoramiento a Alberto o a su mujer sobre lo que podían esperar conforme su enfermedad progresaba o lo que podían hacer para enfrentarse a los problemas que surgían como consecuencia de la enfermedad. Alberto se encuentra ahora en las etapas moderadas de la DTA. Sofía acudió recientemente a la consulta del médico de cabecera con síntomas físicos asociados al estrés, estado de ánimo disfórico, cefaleas, ácidos de estómago, dificultad para dormir, fatiga. Reconociendo que se encontraba sobrepasada por la tarea de cuidar a su esposo, el médico de Sofía la remitió a un terapeuta geriátrico. Durante el curso de la intervención, el terapeuta le enseñó a Sofía técnicas básicas para el manejo del estrés, le ofreció una educación más completa sobre la DTA, y arregló las cosas para que los hijos y los nietos mayores de Alberto no le dieran mucho trabajo. Además, el terapeuta enseñó a Sofía varias estrategias para afrontar las conductas de Alberto que eran especialmente perturbadoras para ella. Entre estas se incluían que Alberto encendiese todos los fuegos de la cocina, que cogiese cosas de ella y de los armarios del cuarto de baño, sin ninguna razón, y que deambulara por la casa y a veces abriera la puerta principal y saliera a la calle. Con una menor frecuencia se encontraban los arrebatos ocasionales de llanto y barra diagonal o la agresión verbal por parte de Alberto. Sofía y el terapeuta dieron prioridad a los problemas objetivo y decidieron abordar en primer lugar aquellas conductas que ponían a Alberto y barra diagonal o a Sofía en peligro físico. El terapeuta empezó a hacer la simple sugerencia de eliminar los mandos de la cocina, excepto cuando se fuera a cocinar y hacer que se instalara un pomo en la puerta principal que necesitara una llave para abrir la puerta desde dentro o desde fuera. Se animó a Sofía para que diera otros pasos simples que hicieran más segura la casa. Además, se le enseñó los aspectos básicos del análisis funcional, por ejemplo, registrar los antecedentes, las conductas y las consecuencias. Se le proporcionó varias hojas de registro en blanco y se le envió a casa con instrucciones para registrar la conducta deambulatoria de Alberto. La semana siguiente Sofía observó que los episodios de Alberto de abrir y cerrar los cajones y los armarios coincidía con su vagabundeo e incluyó estas conductas en la hoja de registro. Esta y otra información conseguida por medio de la observación permitió al terapeuta y a Sofía completar un análisis funcional de las conductas de Alberto. Las conductas deambulatorias de este se agruparon en dos categorías, basadas en los antecedentes, las consecuencias y la topografía de la conducta de vagabundeo. Los episodios primero y tercero cronológicamente parecían corresponder al vagabundeo con búsqueda de estimulación de Usian. En estos episodios, el vagabundeo de Alberto y las conductas asociadas, por ejemplo, pasar las manos por la pared, tocar los objetos mientras pasaba, dar manotazos a los interruptores de la luz, abrir los armarios, golpetear los pomos, decir, etc., parecían tener la función de proporcionar estimulación. Es decir, el terapeuta hipotetizó que estas conductas se mantenían por la estimulación que proporcionaban. Se observó también la consistencia en los estímulos antecedentes en estos episodios. En los episodios 1 y 3, el vagabundeo empezaba cuando Alberto estaba solo, en un sitio oscuro o casi oscuro, y relativamente inactivo. Los episodios 2 y 4 incluían que Alberto se escapara por la puerta principal de la casa y podían clasificarse como búsqueda de la salida, según la tipología de Usian. En estos dos episodios ocurrían como antecedentes de la conducta estímulos incitadores a abrir la puerta principal, por ejemplo, el sonido del timbre, la vista del pomo de la puerta. El acto de abrir la puerta establecía la ocasión para salir y el salir establecía la ocasión para andar por la calle. Las respuestas de Alberto a las preguntas de Sofía sobre dónde iba eran de confabulación 1. Los dos episodios de búsqueda de la salida fueron seguidos por las consecuencias de que Sofía se apresuraba a ir detrás de él, le preguntaba, expresaba preocupación, le proporcionaba atención, etc. De este modo, el mantenimiento de esta conducta podría haber sido una función del control de los estímulos antecedentes y de la atención. El plan de tratamiento incluyó varios componentes.
Sofía y el terapeuta concluyeron que el vagabundeo era un problema solo cuando ponía a alguien en peligro o cuando se producía rotura de objetos, colocación inadecuada de ellos, etc. De este modo, el objetivo de la intervención fue eliminar el vagabundeo peligroso en vez de hacer desaparecer el vagabundeo. Con este fin, se colocaron pestillos de seguridad en los armarios de la cocina, en la caja de las medicinas, en los armarios y en los cajones de ropa, etc. Los objetos que se podían romper, platos de cristal, etc., se pusieron en un lugar que no era fácil de alcanzar y los cuadros de la pared se colocaron de forma más segura, de modo que Alberto no los pudiera tirar al suelo cuando pasaba sus manos sobre ellos. Además, se puso un pomo de seguridad en la puerta principal para evitar que Alberto abandonara la casa inadvertidamente. Se esperaba que el pomo de seguridad de la puerta principal eliminara la conducta de búsqueda de la salida. Sin embargo, el que Alberto viese o tocase la puerta y barra diagonal o el pomo, continuaba estableciendo la ocasión para los intentos de salir. Cuando se encontraba con la puerta principal cerrada se molestaba mucho, incluso se ponía agresivo. En un intento de disminuir la atracción de la puerta como estímulo para salir, Sofía puso una cubierta blanca de tela sobre el pomo y colgó en la puerta un cuadro del pintor favorito de Alberto. La búsqueda de la salida por parte de Alberto disminuyó hasta casi cero, mientras que al mismo tiempo se eliminaron las salidas reales no supervisadas. La búsqueda de estimulación se abordó de varias formas. En primer lugar, debido a que la oscuridad parecía establecer la ocasión para la conducta deambulatoria, las luces del dormitorio y de la sala de estar se pusieron bajo el control de reguladores para reducir la probabilidad de que Alberto estuviera solo en la oscuridad. Además, se le dio a este materiales que le proporcionaban una estimulación segura. Por ejemplo, se pusieron su armónica y un xilófono en la mesilla de noche, bajo la luz de una lámpara controlada por un regulador. Durante 2 semanas, Sofía reforzó el que Alberto tocara la armónica o el xilófono cuando se despertaba por la mañana. De este modo, no solo él obtenía una estimulación segura al levantarse, sino que también el sonido de la música avisaba a Sofía de que estaba despierto. Finalmente, Sofía instituyó el hábito diario de salir a dar un paseo con Alberto, fuera de casa, después de desayunar y antes de cenar. El objetivo era proporcionar estimulación segura a Alberto. Tenía también el efecto secundario agradable de proporcionar a Sofía y a Alberto algún tiempo para estar juntos ellos solos, así como ejercicio físico para ambos. Aunque Alberto continuó deambulando por la casa, tocando las cosas, varias veces al día, los episodios de vagabundeo peligroso o destructivo se redujeron a casi cero en el periodo de un mes desde el comienzo del tratamiento. Como consecuencia de los cambios en la conducta de Alberto, de la mayor sensación de control sobre su entorno y del aumento del ejercicio y del tiempo pasado a solas con él, Sofía informó de una disminución del estrés y un aumento de la calidad de vida. Antes de terminar, Sofía y el terapeuta se reunieron durante varias sesiones en las que hablaron sobre cómo podía aplicar ella los principios conductuales que había aprendido para abordar las futuras conductas problemáticas de Alberto. Se le animó a que volviera a consultar con el terapeuta si lo consideraba necesario. Agradezco enormemente que hayas dedicado tiempo a escuchar el contenido de mi canal. Si te ha gustado, te invito cordialmente a suscribirte, ayudarme compartiendo y dando like. No olvides explorar también los audiolibros disponibles en mi canal. Hasta pronto y muchas gracias por tu apoyo.